«Fuera, no servimos a gente como tú aquí». La voz del gerente del concesionario resonó en toda la sala de exhibición mientras agarraba al anciano por la manga de su chaqueta desgastada, prácticamente arrastrándolo hacia la salida. Todos miraban, empleados, clientes adinerados, observando cómo humillaban al anciano vestido con ropas humildes. «Por favor, solo quiero comprar un Ferrari para mi nieto», suplicó Edward Miller con las manos temblorosas mientras el gerente lo empujaba hacia la puerta. «¿Un Ferrari? Mírate». El gerente soltó una carcajada cruel, señalando la camisa descolorida y los pantalones sencillos de Edward. «Seguridad, por favor, escolten a este caballero afuera. Está molestando a nuestros verdaderos clientes». Cuando Edward fue obligado a salir a la acera, el guardia de seguridad murmuró: «Lo siento, viejo, órdenes del jefe». Lo que no sabían era que Edward Miller valía millones. Lo que no podían ver era la tarjeta bancaria en su bolsillo, vinculada a una cuenta con una fortuna capaz de comprar todo el inventario del concesionario. Lo que no entendían era por qué esa era la compra más importante de su vida. Edward se quedó en la acera, con la dignidad herida pero la determinación intacta. Metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono e hizo una llamada. «Necesito tu ayuda», dijo en voz baja. «Es para Arthur». 20 minutos después, un elegante coche negro se detuvo frente al concesionario. Los mismos empleados que se habían burlado de Edward ahora miraban atónitos mientras él regresaba, esta vez acompañado de una mujer cuyo nombre era conocido por todos en el mundo de los autos de lujo. El rostro del gerente se puso pálido. «Eso es imposible», susurró cuando las puertas se abrieron. «Esa es Abigail Westmore. Ella es dueña de la mitad de los concesionarios de lujo del estado». Nadie se reía ahora. Lo que ocurrió después cambiaría la vida de todos para siempre, especialmente la del gerente que se atrevió a juzgar a un millonario por su ropa. Edward Miller siempre había creído que el verdadero carácter de una persona no se reflejaba en lo que poseía, sino en cómo trataba a los demás. A sus 78 años, su rutina era sencilla: caminatas matutinas por su modesto vecindario, tardes cuidando su jardín y fines de semana visitando a su hija Alice y a su nieto Arthur, de 7 años. La vida no siempre había sido amable con la familia de Edward. Alice había pasado por un divorcio difícil que la dejó criando a Arthur sola. Pero Edward siempre estuvo ahí, siendo una presencia constante en sus vidas. Lo que nadie sabía era que, detrás de su apariencia humilde, se escondía una fortuna con la que la mayoría solo podría soñar, un premio de lotería que había ganado décadas atrás y que, gracias a inversiones inteligentes, había convertido en millones. «El dinero cambia a las personas», le había dicho Edward a Alice una vez, y rara vez para bien. Por eso había mantenido su riqueza en secreto, viviendo con sencillez y guardando la mayor parte. Nunca imaginó que algún día necesitaría ese dinero con tanta urgencia, no para él, sino para Arthur. La habitación del hospital estaba en silencio, solo interrumpida por el constante pitido de las máquinas. Arthur yacía en la cama, su pequeño cuerpo luciendo aún más frágil contra las sábanas blancas. A pesar de su condición, sus ojos brillaron cuando Edward entró. «Abuelo», llamó Arthur débilmente, con una sonrisa que iluminaba la habitación estéril. «Hola, campeón», respondió Edward, acomodándose en la silla junto a la cama. «¿En qué aventura nos embarcamos hoy?» La pasión de Arthur por los autos había comenzado cuando era solo un niño. Podía nombrar cada modelo, cada especificación del motor. Pero los Ferrari, esos eran sus favoritos. Coleccionaba modelos en miniatura, veía videos y soñaba con sentir algún día la emoción de montar en uno. «Vi un video de un Ferrari nuevo», dijo Arthur, su voz ganando fuerza mientras describía las características del auto.
Iba tan rápido, abuelo. ¿Te imaginas cómo se sentiría? Edward vio el anhelo en los ojos de su nieto y en ese momento tomó una decisión. Los médicos habían sido claros. La esclerosis múltiple de Arthur estaba avanzando más rápido de lo esperado. El tiempo se estaba acabando. Esa noche, después de salir del hospital, Edward se quedó de pie frente al espejo de su baño. Su reflejo mostraba a un hombre que el mundo solía ignorar. Viejo, aparentemente insignificante. Pero mañana entraría en un mundo donde las apariencias lo eran todo. Y por Arthur, soportaría lo que fuera necesario. A la mañana siguiente, Edward se puso su mejor camisa, aún gastada en los bordes pero limpia, y se dirigió al concesionario Ferrari más prestigioso de la ciudad. El edificio de cristal reluciente se alzaba imponente mientras se acercaba, con el corazón latiendo, fuerte, no de miedo, sino de determinación. Dentro, la sala de exhibición brillaba bajo una iluminación perfecta. Edward caminaba en silencio entre los autos, admirando su artesanía y calculando los costos en su cabeza. Se acercó a un Ferrari rojo vibrante, pasando los dedos suavemente por su superficie. Andrew, el gerente del concesionario, lo vio de inmediato. Entrecerró los ojos mientras evaluaba la ropa gastada y las manos curtidas de Edward. Andrew había construido su carrera juzgando rápidamente a los clientes, quién valía la pena y quién no. A su juicio, Edward claramente no valía la pena. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Andrew, con un tono que insinuaba lo contrario. Sí, respondió Edward con calma. Estoy interesado en comprar este Ferrari. La risa de Andrew fue seca y despectiva. Esto no es un museo, señor. Estos autos cuestan más que la casa de la mayoría de las personas. Estoy al tanto del precio, dijo Edward sin inmutarse. A mi nieto le encantan los Ferrari, quiero comprarle uno. La expresión de Andrew pasó de la diversión a la irritación. Mire, tengo clientes serios que atender. Por favor, no me haga perder el tiempo. Edward se mantuvo firme. Hablo en serio. Quiero comprar este auto hoy mismo. La confrontación estaba llamando la atención. Otros empleados dejaron de trabajar para observar, algunos sonriendo con burla ante lo que parecía ser una ilusión absurda de Edward. Señor, dijo Andrew, con la paciencia agotándose, creo que lo mejor es que se retire. Este no es el lugar para usted. Lo que Andrew no podía ver era el dolor detrás de la calma de Edward. La imagen de Arthur en su cama de hospital, la cuenta regresiva de los días que les quedaban y la promesa que Edward se había hecho de regalarle a su nieto, un recuerdo perfecto. Seguridad lo sacará si es necesario, amenazó Andrew, elevando la voz. La humillación ardía en Edward mientras otros clientes se giraban para mirar. Por un momento, la duda se coló en su mente. ¿Valía la pena? ¿La vergüenza? ¿El desprecio? Tal vez había otra forma de cumplir el deseo de Arthur. Edward se dio la vuelta lentamente, con los hombros caídos bajo el peso del fracaso, y comenzó a caminar hacia la salida. En el hospital, Arthur estaba teniendo uno de sus peores días. Los tratamientos lo dejaban exhausto, su pequeño cuerpo librando una batalla demasiado grande para alguien tan joven. Alice le sostenía la mano, intentando ocultar las lágrimas mientras lo veía dormir. Los médicos la habían apartado esa mañana. «Prepárense», le dijeron suavemente. La enfermedad está avanzando más rápido de lo que esperábamos. De vuelta en la concesionaria, cuando Edward estaba a punto de tocar la puerta, un joven vendedor llamado Ryan observaba la escena con creciente incomodidad. A diferencia de 1900, Andrew, Ryan había notado algo en los ojos del anciano. Un propósito, una desesperación que iba más allá del simple deseo de lujo. «Señor, espere», llamó Ryan corriendo hacia Edward. «Por favor, no se vaya». Edward se detuvo, sorprendido, y se dio la vuelta. «Le pido disculpas por el comportamiento de mi compañero»,
dijo Ryan con sinceridad. ¿Podría decirme por qué? ¿Está interesado en el Ferrari? Tal vez pueda ayudarlo. Algo en la actitud del joven, el interés genuino, la ausencia de juicio, hizo que Edward decidiera confiar en él. «Mi nieto Arthur», comenzó Edward con la voz cargada de emoción. Solo tiene 7 años, pero está luchando contra la esclerosis múltiple. Los médicos dicen... Hizo una pausa intentando controlarse. Dicen que no le queda mucho tiempo. Lo único que siempre ha querido es subirse a un Ferrari, solo una vez. El rostro de Ryan cambió al comprender la situación. «Señor, lo siento mucho. Por favor, vuelva adentro, déjeme ayudarlo». Mientras tanto, Arthur se había despertado y le preguntaba a su madre con voz débil: «¿Crees que el abuelo vendrá hoy? Quiero contarle sobre el nuevo modelo de Ferrari que aprendí». Alice sonrió entre lágrimas. «Claro que sí, cariño. Él nunca falta un día». De vuelta en la concesionaria, Ryan guió a Edward hasta un rincón tranquilo. Le ofreció agua y una silla. «Déjeme hablar con Abigail, la dueña. Es mi madre, y sé que querrá escuchar su historia». «¿Por qué me está ayudando?», preguntó Edward. «Su jefe dejó claro que no pertenezco a este lugar». Ryan sonrió. «Porque hay cosas más importantes que las apariencias, señor. Espere aquí». Mientras Ryan se alejaba para llamar a su madre, Edward se quedó solo, sintiendo las miradas del resto de los empleados. Andrew regresó, notando que Edward seguía en la sala de exposición. «¿Todavía está aquí?», soltó con rabia acercándose. «Pensé que había dejado claro que debía irse». Edward enfrentaba una decisión: retroceder o mantenerse firme por Arthur. En su bolsillo apretaba la vieja billetera que guardaba sus tarjetas bancarias y su identificación, la prueba de una fortuna que nadie imaginaría que tenía. Abigail llegó a la concesionaria con paso firme, percibiendo de inmediato la tensión en el ambiente. Su hijo Ryan le había explicado la situación, y con solo mirar a Edward lo entendió todo. No se trataba de una compra de lujo, sino de amor. «Señor Miller», dijo extendiendo la mano. «Soy Abigail, la dueña. Ryan me habló de su nieto. Por favor, cuénteme más sobre Arthur». Edward dudó un momento, luego sacó su viejo teléfono plegable y le mostró una foto. Un niño sonriente, de ojos brillantes, sentado en una cama de hospital rodeado de coches de juguete. Se sabe de memoria todas las especificaciones de los Ferrari, dijo Edward con orgullo en su voz, superando por un instante la tristeza. Te puede decir los caballos de fuerza, la velocidad máxima, todo sobre cada modelo. Los médicos dicen que su condición avanza más rápido de lo esperado. Esta podría ser su última oportunidad para vivir su sueño. Los ojos de Abigail se suavizaron. «Señor Miller, queremos ayudar. El Ferrari que le interesa, podemos hacer arreglos especiales». Antes de que Edward pudiera responder, Andrew interrumpió. Al escuchar parte de la conversación: «No puede hablar en serio», se burló. «Está claro que este hombre no puede pagar». «Basta, Andrew», cortó Abigail con firmeza. Luego, volviéndose hacia Edward: «Por favor, disculpe el comportamiento de mi empleado». Edward se enderezó en su silla. Ya había tomado una decisión. «En realidad, creo que es momento de ser honesto». Metió la mano en su bolsillo, sacó su billetera y mostró varias tarjetas bancarias e identificaciones. «Me llamo Edward Miller. Hace muchos años gané la lotería e invertí sabiamente. He vivido modestamente por elección, no por necesidad». Le entregó a Abigail su estado de cuenta bancario. Los ojos de ella se abrieron de asombro al ver la cifra: millones de dólares. «Puedo pagar el precio completo del Ferrari hoy mismo», continuó Edward. «Mi apariencia hizo que su gerente me juzgara, pero nunca he creído que la riqueza deba cambiar la forma en que uno vive o trata a los demás». El rostro de Andrew se puso pálido al darse cuenta de su error. El anciano desaliñado al que había humillado era, en realidad, millonario. «Señor Miller,
dijo Abigail, recuperando la compostura. Me gustaría ofrecerle el Ferrari a un precio especial, como nuestra contribución al deseo de Arthur. Agradezco el gesto, respondió Edward, pero insisto en pagar el precio completo. Esto no se trata de dinero, sino de dignidad y de hacer lo correcto por mi nieto. Abigail asintió, comprendiendo la importancia de sus palabras. Entonces terminemos el papeleo de inmediato. Arthur no debería esperar ni un día más. En menos de una hora, el reluciente Ferrari rojo estaba listo. Edward se sentó al volante, ajustándose a la potencia del coche. Ryan y Abigail lo siguieron en otro vehículo mientras se dirigían al hospital. En la habitación de Arthur, el rostro del niño se iluminó cuando Edward entró. «Abuelo», llamó, con voz débil. «Arthur», dijo Edward con la voz firme a pesar de la emoción. «¿Te gustaría dar un paseo? Hay algo esperándote afuera». Con la ayuda de las enfermeras, llevaron a Arthur cuidadosamente hasta la entrada del hospital. Cuando las puertas se abrieron y vieron el Ferrari estacionado afuera, la reacción del niño fue todo lo que Edward había esperado. Pura alegría, borrando por un instante cualquier señal de enfermedad. «¿Un Ferrari de verdad?», susurró Arthur, sin poder creerlo. «¿Para mí?». El atardecer pintaba el cielo de naranjas y rojos brillantes, mientras Edward ayudaba cuidadosamente a Arthur a sentarse en el asiento del copiloto del Ferrari. Los ojos del niño estaban llenos de asombro, observando cada detalle. El interior, de cuero, el reluciente tablero, el rugido suave del potente motor bajo ellos. «¿Listo, campeón?», preguntó Edward, con el corazón lleno al ver la alegría pura en el rostro de su nieto. «Listo, abuelo», respondió Arthur, con una voz más fuerte de lo que había sonado en semanas. Condujeron lentamente por las calles de la ciudad, y Arthur vivió cada sensación que había soñado. La aceleración, el sonido del motor, la manera en que la gente se giraba para mirar el magnífico coche. Durante esos momentos preciosos, no era un niño enfermo, era solo un niño viviendo su sueño. Cuando regresaron al hospital, Arthur se volvió hacia su abuelo con los ojos brillantes. «Este fue el mejor día de mi vida, abuelo. Gracias». 3 semanas después, Arthur falleció pacíficamente mientras dormía, con su madre y su abuelo a su lado. Aunque devastado por la pérdida, Edward encontró consuelo al saber que las últimas semanas de Arthur estuvieron llenas de felicidad, gracias a la realización de su mayor deseo. En el funeral, Edward se sorprendió al ver a Ryan y Abigail entre los asistentes, pero lo que más le sorprendió fue la presencia de Andrew, de pie al fondo, con una expresión genuinamente afligida. Después del servicio, Andrew se acercó a Edward con timidez. «Señor Miller, sé que nada de lo que diga puede cambiar mi comportamiento, pero quería que supiera cuánto lo siento. La historia de su nieto cambió algo en mí». Edward observó al joven, viendo un arrepentimiento auténtico en su rostro. «Todos cometemos errores, Andrew. Lo importante es lo que aprendemos de ellos». 6 meses después, Edward recibió una invitación de Abigail. La concesionaria iba a ser renombrada y rededicada. Cuando llegó, se emocionó hasta las lágrimas al ver el nuevo letrero: Concesionaria Ferrari Arthur Miller, donde los sueños se hacen realidad. Por dentro, el salón de exhibición había sido transformado. Había una sección especial dedicada a una fundación en nombre de Arthur, que ofrecía experiencias para niños con enfermedades terminales, y liderando los esfuerzos de la fundación estaba Andrew, quien había encontrado un propósito ayudando a otros niños a experimentar la misma alegría que Arthur había sentido. «La historia de su nieto nos tocó a todos», explicó Abigail mientras miraban una foto de Arthur con su sonrisa eternamente preservada. «Queríamos que su legado siguiera trayendo felicidad a otros niños». Edward asintió, sin poder encontrar palabras mientras las emociones lo desbordaban.
A veces, el verdadero valor de la riqueza no se mide en dólares ni posesiones, sino en los sueños que puede cumplir, la alegría que puede traer y las vidas que puede tocar. Edward Miller siempre había entendido esta verdad, y ahora, a través del legado de Arthur, otros la entenderían también.